a continuar con ampliación de noticias, conversando con dos congresistas, congresista Josué Gutiérrez, vocero de la bancada de Gana Perú, y don Javier Velázquez Jesquén, congresista de la bancada de Concertación Parlamentaria. Él se encuentra en este momento en un chequeo médico, por lo tanto no puede llegar, pero va a estar al teléfono para este diálogo. Muy buenos días, Javier Velázquez y Josué Gutiérrez. Buenos días, don Raúl. Buenos días a la audiencia. Vamos a tener en esta conversación, obviamente, dos momentos. Uno primero, que es concretamente sobre el caso del congresista Falconi, que parece pues que, en fin, la mayoría ha decidido cumplir con lo que parece también hacer una norma, constitucional, ¿verdad? Y que no se puede renunciar a la función parlamentaria. Sin embargo, me voy a permitir hacer esa pregunta. Así como se le puede desaforar a un congresista, ¿por qué no puede renunciar? ¿Qué cosa hace que en verdad la Constitución haya planteado esta obligatoriedad? A ver, don Josué Gutiérrez. Bueno, muchas gracias. Creo que ayer ha sido un debate interesante en la Comisión de Constitución. No he participado de la misma de manera directa, pero sí he estado pendiente. Creo que una exposición muy extensa en materia jurídica, pero también una lectura política al respecto, ¿no? En materia jurídica hay mucho que discutir y en efecto creo que ha habido muchas tesis. Una de ellas es de Javier Velázquez, que seguramente va a sustentar lo mismo, que va en esa misma proporción. O sea, si un presidente de la República puede renunciar, ¿por qué no puede renunciar un parlamentario? O sea, hay de alguna forma una discusión muy interesante. Es una suerte de santo o de mártir permanente, digamos. Claro, entonces, y eso creo que no ha tenido un correlato muy correcto de cara, digamos, a la aplicabilidad de la norma, sobre todo porque también existe pues derechos personalísimos que la misma Constitución reserva para cada ciudadano, que es el de participar de manera libre, ser elegido y elegir. Entonces, toda esa exposición rica en materia jurídica ha sido expuesta. Hay una lectura política además. Se ha hablado mucho de las normas de desarrollo, se ha hablado mucho de lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones en su ley orgánica, en la Ley General de Procesos Electorales, en fin. Nosotros coincidimos en que la norma debe aplicarse literalmente como está, al amparo de lo que dice la Constitución, y que en efecto no debe aceptarse la renuncia, habida cuenta de que eso es literalmente lo que dice la Constitución. Entonces, pero tenemos el presidente del caso del congresista Javier Vallerriestra. Sí, o sea, la lectura en materia jurídica o jurisdiccional a nivel del Poder Judicial, a nivel seguramente de otras instancias, es esa, o sea, que sí se puede renunciar, o sea, esa es la lectura de fuera, ¿no es cierto? Pero una lectura literal, lo que dice la Constitución, dice, el cargo es irrenunciable, o sea, no resiste a mayor análisis de orden doctrinario, salvo encuentras que hay dos posiciones y tienes que inclinarte por una de ellas, pero si es literal, si es como dice, no resiste a mayor interpretación, blanco-negro, o blanco-negro, entonces tienes que tomar una determinación de a lo que dice y refleja la Constitución en la capítulo. Vamos a escuchar a Javier Velázquez exactamente sobre el mismo tema, es decir, en realidad existe una obligación, cuán justificada está, cuán necesario es revisar esta norma, porque la verdad que un congresista que quiere renunciar y no lo dejan renunciar, se convierte pues en fin en un individuo que está ahí destemplado, sin muchas ganas de seguir en el Congreso, ¿verdad? Esta es una norma que la incluyó el constituyente el año 79 y la reprodujo en el 93 el Congreso Constituyente sin mayor fundamentación. Se explicaba en ese entonces la irrenunciabilidad porque salíamos de una larga dictadura y se pensaba, eso fue el argumento que dieron el constituyente el año 79, de que los poderes fácticos o los militares que todavía no habían abandonado el poder podían presionar para que los parlamentarios puedan renunciar. Esta es una norma muy singular que pocas constituciones en el mundo la tienen. Yo creo que la interpretación de la que se habla literal o la interpretación que se hace de los autores de la norma de hace 35 años tiene que cambiarse, tiene que revisarse.
aquí la ponderación del derecho a participar en la vida política también es importante, como el mandato expresamente en la Constitución. Ayer yo he planteado mi abstención en el sentido de que el Parlamento se niega, y esto evidentemente es explicable en el caso de los fujimoristas, se niega a moverle una coma a la Constitución, y como si el país no hubiera cambiado, como si las circunstancias no hubieran cambiado. Y lo que se plantea ahora es, evidentemente que ahora, para poder, por mandato del artículo 95 de la Constitución, un parlamentario no puede renunciar, pero ya los jueces, como el caso Javier Vallarriestra, expresamente han determinado que ese mandato constitucional, que no tiene fundamento, o sea, el constituyente no lo ha fundamentado, ¿por qué razones el mandato del parlamentario debe ser renunciable, debe ser revisado? Y por eso es que la fórmula que se ha planteado el día de ayer es: hay que ir a una modificación de la Constitución para habilitar la renunciabilidad, pero en tanto no se dé esta modificación, evidentemente que el impedimento está ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues en fin, todo eso es la primera parte de la conversación. La segunda tiene que ver, en verdad, con este definitivo pronunciamiento del Poder Judicial, que anula los informes de Tejada, habilita al presidente García a poder ser candidato para las justas del 2016. El señor Abugataz, de su partido, don José Gutiérrez, ha dicho: la sentencia le hace mucho daño al país. Y en cambio, pues naturalmente, más bien los apristas y algunos otros grupos señalan que en el fondo se fue muy lejos y incomprensiblemente ha tenido que decidir todo esto el Poder Judicial, y de hecho habilitan al presidente. A ver, ¿cuál es su opinión, don José Gutiérrez, aparte de decir que esto le hace mucho daño al país? Bueno, le hace mucho daño al mismo señor García, ¿no? O sea, le hace mucho daño porque lo que estamos hablando es de un informe que no tiene como condicionante la inhabilitación, y eso siempre lo hemos dicho. O sea, es un informe como cualquier otro que ingresa al debate político. Las consecuencias de eso no es ninguna sanción ni ninguna inhabilitación, de tal manera que el señor García no está inhabilitado y por lo tanto el Poder Judicial no puede pronunciarse sobre ese extremo. Lo que ocurre es de que ahora sí se ha ingresado a un terreno donde esperamos que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respete el orden de un debido proceso, respete de alguna forma la investidura que ha significado tener que llevarle a un proceso al señor García. Habida cuenta que él ha sido mandatario, que él ha sido presidente, y que se le debe, creemos nosotros y exhortamos a la vez, se le dará todas las garantías necesarias para que sea no esté siquiera cuestionado en este caso por el señor García, menos por la opinión pública, porque eso creo que es el deber de un parlamento que tiene que actuar de cara a temas muy objetivos, de una investigación prolija, pero va a tener que no apelar, tiene ningún apasionamiento de orden político, ¿no? Porque se va a tener que apelar, el procurador del Congreso va a apelar. Pero eso es indistinto, o sea, a ver, a lo que hay que llegar y decir a la opinión pública, lo que hay que ver es lo siguiente. Todos estos informes se están dando cuenta al Congreso, porque eso es el encargo que el Congreso le entregó a una comisión. No concluye con ninguna habilitación, no concluye con determinaciones de orden coercitivo, por lo tanto es un tema que queda más como conocimiento del trabajo que es una comisión. De las conclusiones de las mismas, de los actuados, puede inferirse que hay indicios razonables de la comisión de delitos, indicios razonables de muchas otras cosas. Que lo inhabilitaría. Y son las comisiones especializadas o los grupos de trabajo especializados, como en este caso la Comisión de Acusaciones Constitucionales, las que se abocan a tomar conocimiento. Pueden abocarse bajo dos esquemas: tomando conocimiento de este informe, o cuando cualquier ciudadano o parlamentario pueda formular una denuncia directa, como lo han hecho contra el fiscal de la Nación, como lo han hecho contra miembros del Tribunal Constitucional, contra magistrados, contra congresistas, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y ellos sí inician un proceso que puede concluir ya con determinaciones, recomendando, por ejemplo, inhabilitación, recomendando acusación constitucional ante el Poder Judicial, lo que no quiere decir es que todo lo demás. Eso todavía no se ha hecho. Vamos a escuchar también al doctor Javier Velázquez Quesquén, y después intervienen, por favor. Bueno, a ver, doctor Javier Velázquez Quesquén. Bueno, el auto que ha dictado el juez Velázquez el día de ayer de ejecución pone fin ya a una etapa en la que el Parlamento injustificada e innecesariamente
se ha mostrado renuente a dar cumplimiento a un mandato de la Sala Constitucional que tiene autoridad de cosas juzgadas. Lo que ha establecido, ya en sentencia definitiva, se ha establecido que todo lo actuado por la mega comisión a partir del 8 de marzo de 2013, todo lo actuado de forma posterior y sucesiva es nulo. Hubo dudas porque el señor Tejada y algunos miembros del oficialismo con la bancada de Perú Posible sostenían de que no estaba claro el mandato de la nulidad. El juez Velázquez el día de ayer acaba de definir que no solamente es nulo la citación del 4 de octubre, que es nula la audiencia del 30 de octubre, sino también todos los informes que ha aprobado la comisión y que incluyen a Alan García. Y tiene una explicación, porque a ninguna persona en una democracia se le puede acusar sin escucharlo válidamente. Si el Poder Judicial ha anulado la audiencia del 30 de octubre en que se toma el testimonio a Alan García, al anularse, a ninguna persona se le puede acusar sin haberle escuchado válidamente. Este auto pone ya fin al proceso. Esperamos que el Parlamento no caiga en articulaciones dilatorias y lo que tiene que hacer es reconducir la investigación. Quiero terminar diciendo, por ejemplo, José Gutiérrez o el señor Tejada, si tiene algún caso concreto de imputación a Alan García por infracción a la Constitución o por delito de función, deberían hacerlo directamente a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Lo que ha dicho el juez es que estos informes no pueden ser la cabeza de una investigación en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y no es verdad que la comisión investigadora no acusa. José Gutiérrez votó el día 14 de junio y la conclusión en el informe de las conmutaciones era que se acusaba a Alan García por infracción a la Constitución y por delito de función. De tal manera que el juez ha dejado las cosas claras, ¿no? De acuerdo, congresista, le traslado el siguiente razonamiento que creo que es importante evaluar. Hace poco se hizo una encuesta sobre cuál era el partido más corrupto, más político del Perú, y la encabezó el APRA. Podemos tener discrepancias o razones que expliquen lo siguiente, pero lo ocurrido. Sin embargo, los especialistas en casos de corrupción han señalado que con respecto del APRA siempre queda un manto de impunidad, que si bien el gobierno de Fujimori pudo haber sido, y de hecho lo fue, sumamente corrupto, su presidente y las personas que estuvieron involucradas en esos actos de corrupción terminaron presas. En cambio, en el caso del APRA, al señor Alan García nunca termina de abrírsele un proceso, ni siquiera termina absuelto, sino que sus casos se archivan y siempre pareciera, y estoy repitiendo los análisis hechos, pareciera que se sale por la tangente. ¿No sería ya hora de enfrentar abiertamente sin culpa y sin problemas, si es que siente que no ha hecho nada malo, una investigación y dejar que lo investiguen como debe ser hasta las últimas consecuencias, si es que está tan seguro como él dice estarlo, y tenemos que darle el beneficio de creerle porque se me lo merece en este momento? ¿No sería el momento de enfrentar una acusación y salir libre de todo problema y no seguir pareciendo que se escapan siempre de la fiscalización? Bueno, primero diré que lo que usted dice es evidentemente es una hipótesis de una encuesta. Es una interpretación de los analistas. Ese no es un elemento que pueda componer la decisión de un juez. Aquí le puedo decir lo siguiente. Alan García, en el Perú estos 3 años, se ha quedado en el Perú, ha respondido en la Fiscalía de la Nación, y en toda democracia, cuando a uno lo investigan, el órgano natural para investigación no es los adversarios políticos, no es el señor Tejada, no es el señor Gutiérrez, ni el señor Toledo, son los jueces ordinarios. Y lo que ha pasado en esta investigación es que lo que ha dicho la justicia ordinaria es que han violado el debido proceso y el derecho de defensa de Alan García, y la Sala Constitucional ha determinado que se anule todo lo actuado con relación a Alan García a partir del 8 de marzo de 2013, pero no ha dicho que no se le investigue. Lo que pueden hacer los congresistas de Gana Perú, los señores de Perú Posible, ellos pueden ubicar un hecho concreto, si creen que hay un hecho concreto de acto ilícito o de infracción a la Constitución que vincula a Alan García, y pueden promover una acusación en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Alan García no se ha ido del país ni se va a ir del país. Lo que sí no podemos permitir es que ahora la verdadera justicia objetiva es la de los adversarios políticos y no la justicia ordinaria. De tal manera que esperemos que el Parlamento se deje de estas articulaciones de una vez por todas. Aquellos parlamentarios que crean que tienen indicios objetivos de una vinculación de Alan García a una infracción a la Constitución o la comisión de un delito de función, que lo hagan. Bueno, y seguirá su curso. A ver, vamos a escuchar al señor José Gutiérrez. Hay todavía un camino que recorrer. Sin duda. Y ustedes no se van a quedar tranquilos. Y sobre todo porque el Congreso es una institución que representa un poder del Estado.
y que hay que dejarlo ahí. Y lo que ha hecho es una actuación oficiosa, de alguna forma decirlo, que ha demorado bastante tiempo, pero que ha concluido, como se dice, es lo mismo que si ciudadanos, que parlamentarios formularan una acusación constitucional ante su comisión, y lo mismo que el Pleno acuerde. El peso natural, el peso político naturalmente es distinto, y las conclusiones también pueden enriquecerse mucho más frente a un debate como el que se ha dado en el Parlamento. De tal manera que ahora vamos a un escenario que, indistintamente a lo que se diga, tiene que darse, que es la actuación de la subcomisión de acusaciones constitucionales sobre el tema. ¿Por qué? Porque lo que puede hacerse también es desglosar todo ese informe, cualquier persona lo hace suyo, y como son testimonios que ya son de dominio público, como son actuaciones periciales o actuaciones, digamos, de documentos que tienen que pasar a una comisión, también puede hacerlo. O sea, de tal manera que estos años, son 3 años, yo concibiría como 3 años perdidos, porque al final lo que se ha hecho es responsabilidad suya, es decir, de Sergio Tejada, es decir, de su partido. No, o sea, son años perdidos porque yo pienso que con los indicios razonables era suficiente enviar esto a la subcomisión de acusaciones y poderse determinar ahí con certeza y con objetividad y dándose ahí sí puede haber una interpretación, una intervención directa del Poder Judicial para cautelar justamente el derecho. En lo demás, por ejemplo, en algunas comisiones investigadoras lo que hemos empleado el término es la labor indagatoria, o sea, no se le formula ninguna acusación. Y donde hay pues mucho más intencionalidad política. Donde no hay ninguna, se les invita y se les hace todas las preguntas, si quieren responder, si no, pero te dan elementos, porque dice a confesión de parte, relevo de pruebas muchas veces, ¿no? Te dan elementos para poder justamente hacer una vinculación sobre un trabajo eminentemente objetivo, donde se trasluce que no hay un trasfondo de acusación. El Congreso es político, no es objetivo, pues. Y ustedes están pidiendo pero para asuntos de la subcomisión de acusaciones sí reza mucho la parte, digamos, de la política. No hay que ser ingenuos. Si usted nos dice que en esto no hay ninguna intencionalidad de inhabilitar al expresidente García para que postule una vez más, pero en política no hay que ser ingenuos. Y si usted nos dice que al margen de lo que decía la justicia, cualquiera puede finalmente ir a la subcomisión y activar ahí un proceso que acabe con la carrera política de momento de Alan García Pérez, pues está optando por justamente una salida política, no judicial. No que acabe necesariamente, sino que una investigación. O sea, pero hay un tema también, ¿no? O sea, creo que ha habido en la subcomisión de acusaciones constitucionales muchísimos expedientes de funcionarios, y que no todos han concluido con acusaciones constitucionales, menos con inhabilitaciones. Yo creo que ahí va a haber una actuación mucho más seria, no tanto así. Por eso, mira, no es cuestión de creer. Usted como dirigente político nos garantiza que en efecto no va a haber una tendenciosa línea que precisamente proscriba a su enemigo principal, el doctor García. Por eso le digo, si eso hubiera sido la línea de acción, ya lo hubieran hecho, lo han hecho, pues, de eso hubiera sido directo a la subcomisión de acusaciones. La justicia le porque no vas a esperar 3 años para que después, faltando 2, se politice este tema mucho más. O sea, lo triste de esto es que hay casos bastante serios que hay que investigar, como el de los narcoindultos, ¿no es cierto? Y finalmente lo único que hacemos es hablar del señor García y el señor García y el señor García como si fuera más o menos lo único importante en un caso complejo que se tiene que esclarecer. No sé si el Congreso está mirando más allá del señor García. Ese era el tema. Es difícil, o sea, tapa todo el panorama. Creo que el tema de la estrategia política que ha empleado el Partido Aprista ha sido, si quiere, le ha dado muy buen resultado. De victimizarse por un lado, porque es no aceptar el tema del Poder Judicial, es bien difícil, porque entonces coges eso como bandera y dices que no estamos viviendo un Estado de Derecho, sino más bien una persecución. Entonces es el desconocimiento de lo que significa la actuación de otros fueros, que en este caso es el Poder Judicial. Entonces sí le da pues sus resultados, sí le da pero en términos objetivos, ¿yo qué hago discutiendo mucho más sobre el tema de informes y todo, cuando ya hay elementos de juicio suficientemente probados como para que la subcomisión de acusaciones formule en su momento las conclusiones que cree conveniente? Muy bien. Gracias, señor José Gutiérrez, congresista, lo mismo, señor Javier Velázquez Quesquén. Y por supuesto, esto va a seguir siendo un escenario que naturalmente dará mucho que comentar. Muchas gracias.